Bueno, vamos a ir a la palabra, amados hermanos. Vamos a ir a la enseñanza en el nombre de Yeshua. Y en el anterior Rosh Hodesh estuvimos hablando precisamente acerca del discernidor, del entendido. De acuerdo a lo que dice el libro de Proverbios capítulo 1, versículo 5. Recuerda que estamos tratando de estudiar el libro de Proverbios y vamos así, pues, muy despacio, pero con buena letra, decía mi abuela, ¿no? Despacio, pero con buena letra. No se trata de escribir muy rápido y que luego no se entienda nada de lo que escribimos, ¿no? Entonces, en el libro de Proverbios capítulo 1, versículo 5, tenemos referenciado lo siguiente. Proverbios capítulo 1, versículo 5. Dice: óigalo también el sabio y aumentará su moraleja. Y el discernidor, el entendido, el discernidor obtendrá estrategias. Y estamos hablando precisamente de eso del discernidor. ¿Qué es un discernidor? Uno que tiene un entendimiento superior, superlativo. Es un entendimiento no de este mundo, sino el entendimiento superior. El entendimiento del cielo, el entendimiento espiritual, entendamos eso, ¿sí? Porque pues la gente trata de entender las cosas desde muchas veces desde el plano de lo físico, de lo natural. Muchas veces el entendimiento, tratamos de asimilar las cosas desde ese plano, pero nosotros debemos entender, amados hermanos, que hay algo más allá. Y ese entendimiento superior, superlativo, sí tiene que ver con un discernimiento. Ese discernimiento que es tan necesario. La palabra que aparece allí es navón, entendido o discernidor, ¿sí? El entendido, el que tiene un entendimiento superior, ¿sí? O el discernidor, navón en hebreo. Y precisamente en el anterior Rosh Hodesh estábamos hablando de un hombre llamado Yosef. Como Yosef, cuando estuvo allí en Egipto, fue un hombre que el Señor le dio un gran entendimiento, fue un navón, ¿sí? Un discernidor tremendo. Y quiero que por favor sigamos viendo acerca de este asunto, que nosotros podamos entender un poco más este asunto. Cuando nosotros vemos en las Escrituras, por ejemplo, en el primer libro de Samuel, capítulo 16 y versículo 18, cuando estaban buscando a un hombre que tuviera unas características especiales, cuando precisamente el rey Shaul sufría de una situación terrible, porque sufría de un tormento, ¿no? Había un espíritu malo que lo atormentaba, dice la Biblia. Recuerden que Shaul fue el primer rey de Israel. El primer rey de Israel fue Shaul. Y este hombre tenía una condición que lo atemorizaba, lo horrorizaba y estaba bajo una situación bastante crítica. Entonces, buscaron a un hombre, dice la palabra, trataban de buscar a un varón que supiera tocar el arpa, ¿no? Que la supiera interpretar. Y no se trataba de cualquier persona que pudiera interpretar el arpa, porque pues sin lugar a dudas, me imagino yo que para aquel tiempo pues había varios, ¿sí? No había solamente uno en todo el reino de Israel que supiera tocar el arpa. Sin embargo, me llama la atención cuando se describe a la persona que era David. Entonces alguien habla acerca de David, de quien sería el futuro rey de Israel. Y hablan sobre él y dan unas características y me llama la atención precisamente esto. Y allí en primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 18, en primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 18 dice: y uno de los jóvenes respondió y dijo: he aquí, he visto a un hijo de Isaí de Betlehem, ¿sí? De Belén, que sabe tocar. Es poderoso, es fuerte. Mire las descripciones. Es un muchacho ¿qué? Fuerte y valiente. Es un hombre ¿de qué? De guerra. Es un hombre valeroso, es un hombre de guerra. Entonces, a pesar de que David era un jovencito, porque en este momento David era un muchacho, era un joven, ya se le conocía
No solamente por el hecho de tener la capacidad de tocar este instrumento, o sea, que era un músico, sí, tenía, digamos, ese talento, el talento musical, sino que también tenía unas características él, sí, era un muchacho fuerte y valiente, dice la palabra, ¿no? Poderoso, valiente, y también se le describe como un varón de guerra, un varón de guerra, un varón que está dispuesto ¿a qué? A la batalla. Pero luego sigue diciendo el versículo allí, y quiero ver cómo dice Reina Valera. Dice Reina Valera, prudente en sus palabras. Prudente en sus palabras. Y digamos que está bien traducido, ¿sí? Prudente en sus palabras. Sin embargo, cuando nosotros vemos el texto hebreo literalmente dice discernidor de palabra. Discernidor de palabra, así. Sí, en Reina Valera lo tradujeron como prudente, vuelvo y lo busco acá, dice discreto en el hablar. No, perdón, esto, así dice la BTX, y la Reina Valera dice prudente en sus palabras, y la BTX dice discreto en el hablar. Pero el texto hebreo literalmente dice que era, ¿sí? Discernidor de palabra. Discernidor de palabra. Y eso me llama, pues, la atención, ¿no? Aparte de que dice que era de buena apariencia, ¿no? O sea, que era un guapo. Un chico guapo, ¿no? Apuesto, ¿no? Claro, es como tú. ¿Ah, sí? Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, conste que no lo dije yo, ¿no? Lo dijo mi esposa. Pues claro. Y si ella lo dice, así es. Mire, yo no le voy a llevar la contraria, ¿no? Y lo principal dice, y Yahweh estaba con él. Sí, amén. Yahweh estaba con él. Qué bonito. Y precisamente eso se ve, o sea, cuando el eterno Dios está sobre uno, actuando, que Él actúa su espíritu en uno, pues se ve en ciertas características. Y me llama la atención esta de discernidor de palabra. Pues un discernidor de palabra es el que también sabe seleccionar muy bien las palabras, ¿sí? Porque muchas veces nosotros de pronto de manera impulsiva podemos usar las palabras para herir o podemos usar las palabras para destruir. Entonces, no solamente se trata de tener discernimiento entre lo bueno y lo malo, sino también en el saber actuar y en el saber hablar. O sea que David era un hombre, era un joven que sabía manejar muy bien la palabra y sabía utilizar el lenguaje y las palabras adecuadas. Y es que verdaderamente uno va a ver la vida de David a pesar de las circunstancias por las que él de pronto pasó y que evidentemente demuestran que pecó de manera grave, ¿sí? Y pues decimos de manera grave porque pues nos parece muy grave un caso de adulterio, un caso de asesinato, ¿no? Aunque pues delante del Señor el pecado es pecado, ¿no? Entonces no podemos tampoco seleccionar como que un pecado es más grave que el otro porque siempre el pecado será violación de la ley de Dios. Pero pues son pecados que para nosotros de verdad revisten cierto tipo de gravedad, ¿no? Como lo que es un adulterio y lo que es un asesinato. Sin embargo, amados hermanos, siempre vemos a David con una palabra muy propicia, discernidor de palabra. Y él estuvo precisamente sobre todo el trono de Israel y bajo su orden, bajo su mandato fue... todo Israel fue reinado, ¿no? Estuvo él reinando sobre todo Israel. Entonces tuvo esta bendición allí tan especial. Hubo esta bendición. Entonces vemos, por ejemplo, en el caso de David, de aquel hombre que se dice que era conforme al corazón de Dios, pues que una de sus características era discernidor de palabra. Claro. Es decir, que sabía seleccionar muy bien la palabra. También nosotros debemos aprender eso, amados hermanos. Debemos aprender a cómo es nuestro hablar, ¿sí? Debemos entender que hay palabras que destruirán. Y así como el discernidor, el entendido, ¿sí? El discernidor es un entendido de manera superior que sabe diferenciar lo bueno de lo malo, porque esa es la base principal del discernimiento. Entender lo bueno, separar lo bueno de lo malo. Vivimos en un mundo que no
sabe separar lo bueno de lo malo, incluso confunden. A tanto que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. O sea, ni siquiera saben diferenciar y antes bien confunden, porque terminan llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Entonces, no solamente se trata de aprender a diferenciar lo bueno de lo malo, sino que nosotros también entendamos, amados hermanos, que en nuestro hablar y en nuestras acciones, nosotros debemos aprender a tener discernimiento y poder usar las palabras correctas. A veces nosotros podemos tener incluso hasta la razón. Podemos tener la razón frente a algo, pero el uso de palabras incorrectas muchas veces nos quita esa razón. Muchas veces terminamos nosotros pidiendo hasta disculpas, siendo que tenemos la razón, ante una situación tenemos la razón, y muchas veces por usar palabras que no son las adecuadas, porque no medimos, no sabemos usar la expresión, entonces terminamos pidiendo disculpa a nosotros, siendo que nosotros teníamos la razón. Y terminamos pidiendo disculpas porque usamos palabras que no eran las correctas, palabras hirientes, palabras que no venían de pronto al caso en ese momento, y nosotros muchas veces fallamos en eso. Así que tenemos que aprender eso. Es algo, por lo menos en lo personal, le estoy pidiendo yo al Señor todos los días que me ayude, y creo que sí he venido haciendo un buen ejercicio al respecto, porque de pronto uno era así anteriormente, ¿no? A mí no me interesa, ¿sí? Yo soy sin tapujos. Pues yo hablo y yo no tengo pelos en la lengua. Por lo menos el que más se equivoca y que tiene sus problemas es eso. La persona que dice, no tengo pelos en la lengua, y por no tener pelos en la lengua, terminan en un desastre. Sí, siempre. Y es que uno puede tener la razón en las cosas, pero el hecho de tener la razón no le da a uno el derecho de usar las palabras inadecuadas, de usar las palabras que no son. Claro. Porque muchas veces el uso de las palabras o de las expresiones incorrectas nos quita la razón, así la tengamos, amados hermanos. Entonces David tenía esto, y una de las características que describen precisamente de él es esto, ¿no? Es decir, que era un hombre, como lo traduce la Reina Valera, sí, prudente al hablar, se puede traducir de esa manera. Por eso digo yo que es una manera correcta de traducirlo, ¿no? Discernidor de palabras, porque él discernía, es decir, entendía las palabras que va a usar antes de usarlas. O sea, antes de abrir la boca y de usar alguna palabra, primeramente él las discernía. Primeramente él entendía, ¿sí?, qué efecto podría tener esa palabra. Qué impacto. ¿Sí? Y es que por eso uno ve a este hombre, David, pues componiendo la mayoría de los salmos. O sea, uno dice, sí, no, es que él tenía un talento para la música. Músico. Pero no solamente era que tenía el talento para la música, sino que precisamente él se había abierto al eterno Dios y el Señor estaba con él, como dice, Yahweh estaba con él. Había aprendido a ser un hombre prudente en su forma de hablar, en su forma de expresarse, en su forma de dirigirse y de enfrentar los problemas. Cuando más prudentes de palabra, cuando más discernidores de palabra tenemos que ser nosotros, es precisamente cuando estamos enfrentando un problema, amados hermanos. Muchas veces cuando estamos ante el problema, nos dejamos excitar por el problema, nos dejamos llevar por la pasión y la emoción del momento, y sale todo ese volcán, ¿sí? Hace esa erupción y sale a través de nuestra boca toda esa lava, todo claro. esto que puede terminar mal, amados hermanos. Entonces tenemos que aprender a controlarlos. Eso inclusive es cuando las emociones están álgidas, inmediatamente la parte de la razón se bloquea. ¿Sí? Por ahí hay un estudio científico que dice que las emociones, el impacto de la emoción no dura más de 2 minutos. Realmente lo que se pasa de ese tiempo es la reacción que nosotros tengamos ante eso, ¿sí? O sea, la emoción como tal, 2 minutos máximo, 1 minuto, minuto y medio, 2 minutos. Pero luego ya eso tiene que descender para que podamos pensar y después de pensar, entonces ahí responder. Pero por lo general, yo creo que la gran mayoría de las personas, mientras estamos aprendiendo, pues
recibimos la emoción y de una actuamos. Y ahí la parte de la razón está bloqueada, entonces no va a poder hacerlo de manera sensata si no lo trata primero de estabilizar para poder responder. Y eso le pasaba entonces al rey David, tenía ese equilibrio, ¿no? Tenía ese dominio, qué interesante. Sí. Tenía esa capacidad y todo eso, vuelvo y digo, con todos sus errores, sus pecados que cometió y todo eso, pero tenía, digamos, esa virtud. Y es una virtud que todos nosotros debemos tener. Qué bueno. Y nos libraría de muchos problemas, ¿no? Claro que sí. Ahí donde el Señor también en su palabra nos enseña, pon guarda en nuestra boca. Sí. Pon guarda, y uno tiene que orar así, Señor, pon guarda en mi lengua, en mi boca. Así es, porque pues muchas veces por el hablar terminamos pecando, y es que la misma palabra nos enseña que daremos cuenta de toda palabra ociosa, de toda palabra inútil, inoficiosa, que no realmente nos sirve, no edifica. Dice que de toda palabra daremos cuenta delante de Dios. Y hay otro texto que dice que en las muchas palabras no debe faltar el pecado, pero entonces no es que sea un orador que se pare a dar no es eso, sino en medio de la emoción empezar como una metralleta, y decirte no tengo pelos en la lengua y te digo esto, ahí has pecado. Eso. Es a eso que se refiere. Sí. Entonces, yo creo que cuando uno siente ese mayor ímpetu y esa efervescencia que uno está que estalla, es cuando más tiene uno que sujetar la lengua. Porque lo más probable es que allí, en un caso de esos, uno termine de pronto sacando todo eso, escupiendo, y lo que uno termina como escupiendo como veneno, y puede que tenga razón, o sea, puede que la persona sí esté con la razón, incluso la persona puede estar hasta airada y enojada, precisamente porque tiene la razón, o sea, tiene la razón, pero en ese momento que se deja llevar y ese impulso empieza a expulsar todo eso, pues hasta ahí le llegó la razón, porque la razón que la tenía la va a perder precisamente de pronto por terminar diciendo palabras que no eran las correctas, ¿sí? Y por eso la blanda respuesta aplaca los ánimos muchas veces. A veces lo único que se necesita es una respuesta blanda ante una situación de pronto compleja, y eso hace que la otra persona que tal vez cometió el error y precisamente en su quererse defender también está muy impulsiva, muy alterada, entonces también baje, y así se bajan los ánimos, ¿no? Se calman los ánimos. Y esto que tenía David, pues, al parecer lo había visto muy bien latentemente su hijo Salomón, Shelomó. Y por eso cuando Shelomó va a llegar al trono de Israel, mire lo que pide Shelomó. Shelomó fue el hijo de David. Recuerden, Salomón, Shelomó en hebreo, Salomón. Estamos hablando del hijo del rey David, que precisamente él es el que lo sucede en el trono. Y dice el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 8. Primer libro de los Reyes, capítulo 3, versículo 8, dice: Tu siervo se encuentra en medio del pueblo que tú escogiste, un pueblo demasiado numeroso para contarlo o enumerarlo. Versículo 9. Concédele pues a tu siervo un corazón que sepa escuchar para juzgar a tu pueblo y para discernir, ahí está la palabra, nuevamente, la misma palabra que estamos estudiando, ¿no? Y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar a este inmenso pueblo tuyo? Entonces mire que una de las cosas que pidió precisamente Shlomo para poder gobernar al pueblo, o sea, dentro de la petición que él hizo para gobernar, porque él estaba obviamente muy preocupado por cómo iba a gobernar al pueblo. Él había visto obviamente a su padre hacerlo de una manera excelente, a pesar, vuelvo y digo, de las situaciones que pudo haber vivido David, pero pues el pueblo se regocijó a través de su rey David, y él tal vez había visto eso, ¿no? En su padre. Había visto esa característica de su padre. Entonces él dice, no, yo quiero eso. Yo quiero poder tener ese discernimiento. Y es que el discernimiento no solamente nos permite separar lo bueno de lo malo, sino medirnos en lo que vamos a hablar. A veces nosotros podemos estar muy ofuscados por una situación, amados hermanos, y vuelvo a digo, en la que tenemos la razón. Pero no por eso todo lo que nosotros estemos pensando debemos decirlo.
a veces es necesario guardarnos algunas cosas, y no se trata de hipocresía, amados hermanos. No, yo no estoy diciendo que usted sea hipócrita, sino que a veces no es el momento para decir todo de pronto lo que nosotros quisiéramos en ese momento decir. Y a veces decimos, es que si yo no lo digo ahora, luego ya no puedo. No, claro, es que luego no puede porque es que ya luego, cuando uno está con la cabeza fría, entendiendo las cosas, uno diría, uno no haría eso. Claro, por eso es que la gente dice, no, es que yo necesito decir las cosas en el momento caliente, que es, porque si no ya luego ya no puedo. ¿Por qué? Porque en el momento de la ofuscación se van como una ametralladora. Y eso volando para todo lado, ¿sí? Plomo, bala, por su boca va saliendo todo eso y pues, amados hermanos, van a haber problemas. Entonces, aún en eso también tenemos que aprender nosotros. Y vuelvo y le digo, yo estoy en ese ejercicio y creo que estoy aprendiendo. ¿Tú qué dices? Sí, claro. ¿Tú qué? No. O desmiénteme aquí. No. De hecho, fuera de charla, yo pensaba ahorita, bueno, Carlos ha sido una persona que se ha sabido expresar muy bien cuando hemos tenido situaciones donde tenemos que entrar los dos de pronto a estar en medio de una discusión, ¿no? De algún tema. Pero algo que admiro de Carlos es, ahora que lo estaba leyendo en David, yo le decía, bueno, Carlos ha tenido siempre como esa, no sé si es por el alto consumo y el contenido de palabra, que el Señor hace ahí que te ha regalado eso, porque, y también porque el temperamento le ayuda. Pero yo analizaba eso y lo estaba analizando en mi vida. Bueno, yo sí tengo que hacer mucho más ejercicio de eso y pienso que todos, en una medida, pero sí me parece que claro que sí. Todos, pero sí veo que Carlos en esa parte, inclusive a veces tiene una forma de solucionar las cosas que a mí no se me ocurrirían nunca. Yo muchas veces, y no te lo he dicho, me voy para la casa y digo, pero es que ¿cómo haces? Pero a mí no se me ocurrió, yo nunca lo había pensado, yo no sabía que había ese camino, porque también es eso, ¿no? Que en medio de la situación, cuando uno calla y deja verdaderamente que el Señor controle las emociones de uno, porque es el Espíritu de Dios que toma el control, pues ahí yo creo que la persona tiene la posibilidad de decir, bueno, ¿qué camino debo tomar para esta situación en donde todos los que estemos aquí pues salgamos bien? Y eso lo ha hecho, y creo que es por eso, porque tiene ese conocimiento profundo de las Escrituras, y eso es un buen testimonio para mí, por lo menos, para mí. Muchas gracias, me puedes llamar David. Carlos David. Sí, Carlos David, muchas gracias. No, qué bien. Pero estamos aprendiendo, de verdad, todos. Le pido siempre al Señor eso, que me ayude cada día como a moderarme también, porque a veces, vuelvo y le digo, el hecho de que tengamos la razón en algún aspecto, eso no nos da de pronto no nos debe dar pie o derecho a explotar o sacar de pronto todas las palabras que querramos sacar, porque de pronto terminamos ofendiendo. Y así de esa manera, teniendo la razón, la vamos a perder. ¿Ok? Entonces, él decía esto, Shlomo, entonces muy probablemente le había visto este discernimiento en su padre, ¿no? Claro. Que sabía diferenciar entre lo bueno y lo malo y sabía también usar las palabras adecuadas, las palabras correctas, para cada momento, para cada instante. Y aún en eso también está el discernimiento. Y por eso dice acá, y para discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces mire que el discernimiento tiene que ver eso, con la diferenciación entre lo bueno y lo malo. Y nosotros también tenemos que aprender a entender hasta dónde la palabra que yo diga va a afectar para mal o va a afectar para bien. O sea, va a ser usada para lo bueno o para lo malo. ¿Hasta dónde? Y debemos ser responsables. Entonces, Shlomo pidió al eterno Dios esto y pidió tener ese discernimiento. Primero, saber escuchar, que a veces eso sí que nos falta a nosotros. Dios mío, qué duro. Saber escuchar. Por eso dice él, que sepa escuchar para poder juzgar a tu pueblo. A veces nos falta mucho eso, ¿sí? Poder escuchar. A veces no entendemos que a nosotros se nos dieron 2 oídos y una boca para que escuchemos el doble de lo que hablamos, pero a veces hablamos el doble de lo que escuchamos. Entonces se nos olvida eso, no te recordemos, ¿no? Tenemos 2 oídos, una boca, 2 oídos para poder escuchar el doble o hablar la mitad de lo que escuchamos.
Tenemos que entender eso, amados hermanos, ¿sí? Pero a veces nos pasa al contrario, ¿no? Queremos hablar más de lo que escuchamos. Y dice él allí, para que sepa escuchar, para poder juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Entre lo bueno y lo malo. Entonces sí que es necesario esto. Obviamente él pidió esto para gobernar a su pueblo. Lamentablemente, pero no vamos a entrar aquí a juzgar ahora el caso de Shlomo. Él pidió todo esto para él poder gobernar al pueblo. Quería hacerlo de la mejor manera, como lo ha hecho su padre. Pero lamentablemente no pidió eso para sí mismo, ¿no? Para uno gobernarse. Porque muchas veces es más fácil gobernar un pueblo que gobernar su propia vida. Y de pronto eso le pasó a Shlomo. Y si vamos a Primero de Reyes, capítulo 3, pero el versículo 16, ahí si saltamos ahí al 16, vamos a ver precisamente cómo actuó Shlomo. Y ahí se nos habla pues de una historia que creo que todos nosotros conocemos, ¿no? Es una historia muy conocida. Ahí en primer libro de Reyes, capítulo 3, pero el versículo 16, dice: 2 mujeres prostitutas vinieron al rey y se pusieron de pie delante de él. Y dijo una de las mujeres: ¡ay, señor mío! Esta mujer y yo habitamos en la misma casa y di a luz mientras estaba con ella en la casa. Y sucedió que 3 días después de mi parto, esta mujer también dio a luz. Nosotras estábamos juntas y ningún extraño estaba con nosotras en la casa. Solo nosotras 2 estábamos en la casa. Y el hijo de esta mujer murió durante la noche porque ella se durmió sobre él. Y levantándose a medianoche tomó a mi hijo de junto a mí, pues tu servidora estaba dormida, y lo hizo recostar en su regazo, en tanto que a su hijo muerto lo recostó en mi seno. Cuando me levanté por la mañana para amamantar a mi hijo, he aquí estaba muerto. Pero por la mañana pude discernir, y he aquí no era mi hijo el que yo había parido. O sea, ya pudo entender, ¿no? Que no era el de él, de ella. Pero la otra mujer replicó: no, sino que mi hijo es el vivo y tu hijo el muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto y mi hijo el vivo. Y disputaban muchísimo delante del rey. Entonces dijo el rey: esta dice: mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: no, sino que tu hijo es el muerto y mi hijo el vivo. Y el rey dijo: tráiganme una espada. Cuando trajeron la espada ante el rey, dispuso el rey diciendo: partan al niño vivo en 2 y den la mitad a la una y la mitad a la otra. Pero entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se conmovieron por su hijo, y exclamó diciendo: ¡ay, señor mío! Prefiero que le des a esta el niño vivo, pero no lo hagas morir. Pero la otra dijo: no sea ni para mí ni para ti, sino que lo partan. Entonces el rey, tomando la palabra, dijo: denle a aquella el niño vivo y no lo maten, pues ella es su madre. Y todo Israel se enteró de la sentencia que había dado el rey, y tuvieron temor al rey, porque vieron que la sabiduría de Dios estaba en su corazón para hacer justicia. Entonces, este es un caso, una historia que es muy conocida. Obviamente era muy difícil para él saber cómo hace uno para determinar quién dice la verdad, quién no dice la verdad. En este tiempo, en nuestro tiempo actual, pues sencillamente con un examen o una prueba de ADN, fácilmente se sabe, ¿sí? Si alguien viene y dice: no, este es mi hijo, no, que es mi hijo, otra dice: no, es mi hijo, y así. Sencillamente se ordena un examen, una prueba de ADN, y ahí se sabrá de quién es. Pero en aquel tiempo, cuando era tan difícil saber esto, no había las pruebas de ADN, no había estas cosas, ¿cómo saber? ¿Cómo decir quién decía la verdad y quién no? Ambas alegaban que era su hijo. Ambas estaban diciendo: no, mi hijo es el vivo. La otra: no, tu hijo es el muerto. Y así estaban. ¿Cómo hacían para saber? ¿Cómo hacían para mirar esto? Era bastante complejo, sobre todo porque trataba de niños recién nacidos. Muy difícil, amados hermanos. Entonces, él acá actúa con esa astucia que debe tener el Hijo de Dios, que es una astucia, la astucia buena, ¿no? Que va en busca precisamente de la justicia de Dios, porque no toda astucia es mala, entendamos esto. De hecho, nosotros tenemos que ser
astutos, dice la palabra, ¿no? Para ir más adelante precisamente del mundo y del enemigo. Y usa esa sabiduría de Dios, porque él estaba lleno de esa sabiduría, de ese discernimiento. Entonces ahí pudo poner en práctica ese discernimiento, bueno, entre lo bueno y lo malo. Había una que necesariamente estaba diciendo la verdad y otra estaba mintiendo. ¿Pero cuál? ¿Cómo saber? ¿Cómo dictar una sentencia y decir, listo, déjenle la hija a esta, o el hijo a esta o a aquella? ¿Cómo hacer y tener la capacidad? Y en medio de eso toma una decisión que parecía bastante fuerte. Como rey ordenó traer una espada y inmediatamente ordenó, partan el niño a la mitad. Y él entendió, ¿sí?, que quien fuera la madre, realmente la verdadera madre se iba a oponer a esto, iba a preferir, no, prefiero que se lo deje a la otra. Y en esto, entonces pudo mostrarse la evidencia de esa sabiduría y de ese discernimiento que tenía Shlomo para poder juzgar entre la gente, para poder juzgar a todo lo que él tenía enfrente. Entonces vemos, amados hermanos, cómo el discernimiento era tan importante para hombres como estos, que estaban al frente de reinos, que estaban al frente de multitudes. Y nosotros, amados hermanos, necesitamos tener esto, así no estemos al frente de multitudes o de reinos, pero sí estamos al frente de nuestra casa, nuestra vida, de nuestra familia y nuestra propia vida. Claro. Y muchas veces nuestras decisiones van a marcar no solamente nuestra vida, sino nuestra casa. Y son decisiones que tienen que ser tomadas sabiamente, con discernimiento, con ese entendimiento prudente, ese entendimiento superlativo, ese entendimiento superior. Entonces no se trata de tomar muchas veces decisiones por tomarlas, sino tomar las decisiones basado en un verdadero entendimiento que viene de lo alto, que viene de arriba. Y ese entendimiento nosotros lo desarrollamos en la medida que nos relacionamos con Dios, en la medida que estudiamos su palabra, en la medida que nos llenamos de su espíritu, nos llenamos de su palabra. Amados hermanos, mientras nosotros llenamos más nuestra vida de la palabra de Dios, vamos a tener mucho, mucho mejor de dónde tomar, de dónde echar mano, qué debemos hacer, cómo hacerlo. Y de eso se trata, amados hermanos. Veamos también el caso que se nos registra en Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8. Ahí en Nehemías, en el capítulo 8, vamos a ver también, amados hermanos, cómo se usó el discernimiento a favor del desarrollo del pueblo que venía de una condición bastante crítica, porque recuerde que el pueblo de Israel estaba saliendo allí del cautiverio de Babel, de Babilonia. Entonces venían saliendo de ese cautiverio y obviamente el cautiverio en ellos trató de hacer mucho impacto, porque lo que se buscaba en medio de cautividad o en medio de cautiverio era cambiar la estructura mental de la gente. Era cambiar sus costumbres, sus hábitos, sus creencias, y se les modificaba tremendamente. Y ellos estuvieron así por un tiempo, por un periodo de 70 años, y luego regresan. Y es precisamente ese discernimiento el que se va a usar para poder traer al pueblo a un cambio, a una transformación, amados hermanos. Y mire lo que dice Nehemías capítulo 8, versículo 1. Dice: y todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que está enfrente a la puerta de las aguas. Y le pidieron a Ezra, que es Esdras, Ezra en hebreo, el escriba, que llevara el rollo de la Torá de Moshe, que Yahweh había ordenado a Israel. Ojo, que mire que se llama el rollo de la Torá de Moshe, pero ¿quién lo había ordenado? El eterno Dios, que Yahweh había ordenado a Israel. Entonces llevaron el rollo de la Torá. Después de salir del cautiverio, lo primero que ordenan es traer el rollo, porque es allí donde ellos iban a tener su identidad. Nosotros debemos tener una identidad muy clara, y nuestra identidad es con la palabra. Por eso, a medida que nosotros aprendamos más de la palabra de Dios, que es la Torá es la palabra de Dios,
mayor entendimiento, mayor discernimiento tenemos para poder enfrentar cada situación, para poder enfrentar cada cosa. No enfrentemos las situaciones y las cosas basados en nuestros sentimientos, en nuestras emociones. Permitamos que sea el Espíritu del Señor en nosotros hablándonos. Y tal vez muchas veces lo que va a suceder es que lo que el Señor nos va a ministrar a nosotros frente a una situación es completamente lo contrario a lo que nosotros quisiéramos hacer humanamente. Entonces, humanamente nosotros queremos ir por el camino de la izquierda, pero el Señor está diciendo, no, es el de la derecha. Pero Señor, es que yo creo que por ese es el camino y esto es lo que voy a hacer, porque es que esto es lo justo. Y el Señor tal vez nos está diciendo, no, es el de la derecha. Entonces, si nosotros aprendemos a depender completamente del eterno Dios, realmente a escuchar su voz en los momentos críticos, en los momentos difíciles, porque es que es allí donde tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, en esos momentos, es allí. Y tal vez el Señor nos ministra algo muy diferente, pues hagamos lo que el Señor dice, porque eso se trata del discernimiento. El discernimiento nos permite a nosotros escuchar la voz de Dios. Y en este escuchar la voz de Dios, precisamente allí, sin nosotros pues perder allí donde estamos ahí en Nehemías, cuando nosotros vemos precisamente en primer libro de Samuel capítulo 3, allí primer libro de Samuel capítulo 3, el versículo 8, precisamente mire lo que dice primer libro de Samuel capítulo 3 versículo 8, dice, y volvió Yahweh a llamar a Samuel, por tercera vez. Y él se levantó y fue hasta donde Elí. Y le dijo, heme aquí, puesto que me has llamado. Entonces Elí discernió, entendió, discernió, aparece la palabra discernir ahí, la misma que estamos viendo, ¿no? Entendió que Yahweh estaba llamando al joven. Recuerda que este es el llamado que el Señor le hace a Samuel, Shemuel, ¿sí? Él lo está llamando, él está viviendo allí con Elí, y el Señor llama a Shemuel, y él corre hacia donde está Elí, y le dice, aquí estoy, sí Señor, heme aquí, ¿qué necesitas? Y Elí le dice, no, yo no te he llamado. Ah, pero yo escuché que me he llamado. No, yo no te he llamado. Vuelve otra vez a su recámara, y otra vez, Shemuel, y va él corriendo, y otra vez, por segunda vez, sí, Señor, aquí estoy, a donde Elí. Y Elí le dice, no, yo no te estoy llamando. Ah, bueno, está bien. Se regresa. Y aquí por tercera vez, Shemuel. Y él corre otra vez a donde estaba Elí. Sí, Señor, aquí estoy, heme aquí, a tus órdenes. Entonces en ese momento Elí discierne y dice, esto es de Dios. Es el llamado que Dios le está haciendo a Shemuel. Por lo que Elí dijo a Shemuel, ve y acuéstate. Y si te llama nuevamente, entonces dirás, habla Yahweh. Ya no, habla Elí. Dime Elí. No, porque no soy yo. Habla Yahweh, que tu siervo oye. Habla Yahweh, que tu siervo oye. Y se fue Shemuel y se acostó en su lugar. Entonces Yahweh vino y se presentó, y como las otras veces llamó, diciéndole, Shemuel, Shemuel. Y Shemuel dijo, habla, que tu siervo escucha, tu siervo oye. Entonces, amados hermanos, se necesita discernimiento para poder escuchar, ¿qué? La voz de Dios. O sea, es que el discernimiento nos permite a nosotros escuchar la voz de Dios, que de pronto a veces nos parece, ¿será Dios el que me está hablando? ¿O qué será? O la emoción. Entonces el discernimiento es lo que nos permite a nosotros tener la seguridad que Dios nos está hablando. ¿No le ha pasado a veces eso? Y a mí hay gente que me ha dicho, yo no sé si es el Señor que me está hablando o no. Bueno, el discernimiento es el que nos permite a nosotros estar allí y no confundirnos. Entonces el discernimiento nos permite saber cuándo es la voz de Dios y cuándo no.
Porque a veces nos podemos confundir al revés. Aquí lo estaba llamando el eterno Dios a Samuel. Lo estaba llamando. Y él pensaba que era Elí. Pero puede suceder al revés. Que tal vez no es Dios el que está hablando, sí que nos está hablando otra cosa, nuestra emoción, nuestros antecedentes, nuestra naturaleza, nuestros hábitos. Sí, nuestros hábitos, nuestros antecedentes, crianza. Todo esto. Eso es lo que nos está llamando y pensamos que es la voz de Dios. Y de pronto le decimos, sí, Señor, heme aquí estoy, habla. Y no es Dios el que nos está hablando. Entonces se necesita, amados hermanos, ese discernimiento para nosotros no confundir la voz de Dios. Entonces, regresando allí donde estábamos precisamente. No hablar en nombre de Dios. Sí, eso, y no hablar en nombre de Dios. Es bien delicado. Precisamente, allí en Nehemías capítulo 8, por eso dice que allí hizo llevar el rollo de la Torá. Allí en Nehemías 8:1. El rollo que Dios, el Eterno, había ordenado a Israel. ¿Quién lo ordenó? El Eterno Dios. ¿Sí? Y dice el versículo 2. Y en el día 1 del mes séptimo, el sacerdote Ezra llevó la Torá ante la congregación de hombres y mujeres que tenían discernimiento de lo que escuchaban. Mire, cuando se hizo retornar al pueblo, mucho cuidado con esto, cuando se hizo retornar al pueblo del cautiverio, se seleccionaron a hombres y mujeres que tuvieran, ¿qué? Discernimiento para hacer escuchar la Torá. O sea que la Torá primeramente se dio y se leyó a oídos de todos los hombres y mujeres que tenían, ¿qué? Discernimiento de aquello que escuchaban. Porque se necesita también discernimiento para poder escuchar la palabra. Claro. Porque si nosotros no tenemos el discernimiento suficiente, lo que podemos hacer es torcer la palabra. Porque hay tanta gente que predica la palabra, pero la predica de manera torcida. ¿No les parece a ustedes eso como extraño? ¿Cuántos predicadores hay que se paran en un púlpito, abren la Biblia, citan la Biblia, leen la Biblia y dan un mensaje totalmente torcido, un mensaje totalmente fuera de lo que dice allí? Porque no se trata solamente de tener la Torá, de tener la palabra de Dios, sino de poderla discernir, amados hermanos. Y sí que necesitamos nosotros esto. Y por eso lo primero que se hizo fue que ante la congregación de hombres y mujeres que tenían discernimiento de lo que escuchaban el primer día del séptimo mes, y cuando dice el primer día del séptimo mes, no está hablando de una fiesta especial. Yom Teruah. ¿Cuál es la fiesta que se celebra el día 1 del séptimo mes? Yom Teruah, que es la fiesta de proclamación, día de proclamación. Yom, día, Teruah, proclamación. Yom Teruah, día de proclamación. Y dice el versículo 3. Y delante de la plaza que está enfrente a la puerta de las aguas, leyó en él desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de los hombres y mujeres que tenían discernimiento. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al rollo de la Torá. Entonces se hace leer. Por eso mucha gente, amados hermanos, nunca va a comprender la Torá. ¿No ha visto usted eso? Que hay gente a la que se le habla la Torá y la niegan y prefieren decir que no. Negar, no, eso de la Torá ya está caduco, eso ya no está vigente, eso ya no sirve. Son personas que no tienen discernimiento. Si usted ha aprendido a escuchar la Torá y está ahora viviendo en la Torá, dele gracias a Dios porque en usted se está desarrollando el discernimiento. Esa es una de las pruebas contundentes para saber que usted es una persona que está en el desarrollo de su discernimiento. Obviamente que tenemos que trabajar en esto todos los días y progresar y avanzar y renovarnos en esto. Entonces, si usted está atendiendo la Torá, le doy gracias al Señor porque significa que usted está desarrollando su discernimiento. Porque si no lo tuviera desarrollado, eso significaría que usted no toleraría la Torá. Usted simplemente buscaría excusas y pretextos para no vivir conforme a la Torá. Preferiría decir que la Torá está abolida,
que la ley de Dios ya no está vigente y que eso es para los judíos. Y hasta se burlaría diciendo que eso es para los judaizantes nada más. Entonces, amados hermanos, eso demuestra que usted tiene discernimiento. El hecho de que usted esté atendiendo a la Torá, el hecho de que usted esté escuchando la Torá, que usted esté presto a recibir la Torá, significa que está desarrollando discernimiento. Entonces, siga desarrollando el discernimiento. Avance en el desarrollo del discernimiento, que el Señor le va a ir a usted permitiendo crecer y crecer en esto cada día. Y dice así, dice la palabra aquí, el versículo 3 dice, y delante de la congregación de hombres y mujeres que tenían discernimiento, sí, de lo que escuchaban, y delante de la plaza que está enfrente de la puerta de las aguas, leyó en él desde el amanecer hasta el mediodía en presencia de los hombres y mujeres que tenían discernimiento, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al rollo de la Torá. El escriba Azra estaba sobre un estrado de madera que había hecho para el acontecimiento, y junto a él, a su derecha, estaban Matitiyá, Shema, Anayá, Uriyá, Hilkiyá y Maseiyá. Y a su izquierda, Pedeyá, Mishael, Malkiyá, Hashum, Hashbadaná, Serjaría, Meshulam. Y Azra abrió el rollo ante los ojos de todo el pueblo, ya que él se encontraba por encima de todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. Y Azra bendijo a Yahweh, el gran Elohim. Y todo el pueblo, alzando sus manos, respondió, Amén, Amén. E inclinándose adoraron ante Yahweh, rostro en tierra. ¿Cómo dice una persona que tiene discernimiento? Amén. ¿Cómo dice ante la Torá? Cuando la Torá es expuesta, cuando la Torá es enseñada, cuando la Torá es leída, ¿cómo dicen? Amén. Amén. Esa es una persona que tiene discernimiento. En cambio, aquel que no tiene discernimiento, escucha la Torá y va a decir, no, eso está abolido. No, eso no es para nosotros los gentiles. No, eso ya no tiene vigencia. No, yo ya estoy libre de la ley. No, ahora ya no vivimos bajo la ley. Va a empezar a decir una cantidad de excusas. Mientras que el que tiene discernimiento, al escuchar la Torá, al escuchar la palabra de Dios, va a decir, amén, amén. Y ustedes están con su actitud, están diciendo, amén, amén a la Torá. Eso es prueba, amados hermanos, que somos un pueblo que tiene discernimiento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Trabajar sobre ese discernimiento para que ese discernimiento, ¿qué? Aumente. Para que ese discernimiento sea progresivo. Cada día nosotros progresemos más y más y seamos personas discernidoras. Que de verdad, en todo lo que hagamos, en todo lo que actuemos, en todo lo que hablemos, se note el discernimiento. Actuamos y se nota el discernimiento. Hablamos y se nota el discernimiento. Porque en nuestras palabras y nuestras acciones se va a ver todo ese discernimiento, amados hermanos. Y qué poderoso y qué hermoso es poder decir a las palabras de la Torá, amén, amén. Y espero que todos ustedes estén diciendo allá, amén. Amén. Y dice acá, e inclinándose, adoraron ante Yahweh, rostro en tierra. ¿Cuál es la actitud que se desarrolla en un verdadero creyente cuando escucha la Torá? Cuando un verdadero creyente, un creyente que tiene discernimiento, escucha la Torá, lo primero que sucede, amados hermanos, es que se desarrolla un corazón inclinado a Dios. Amén. Es un corazón que se postra ante Él. Por eso dice, e inclinándose adoraron ante Yahweh, rostro en tierra. Es decir, aceptan la voluntad de Dios, se humillan ante Él, no sacan excusas, no le empiezan a decir a Dios en su cara, no, es que tu ley ya está abolida, no, es que tu ley ya está caduca, no, es que tu ley ya no sirve, no, es que yo soy un gentil, yo no soy judío, por tanto tu ley no aplica para mí. No van a ser así tan desafiantes delante de Dios. Cuando escuchan la Torá, lo que hacen es que se inclinan y adoran a Yahweh delante de Él. Y dice el versículo 7, y los levitas, Yeshua, Bani, Sherabiah,
Yamin, Akub, Shebatai, Jodiyah, Maaseiah, Kelita, Azariah, Yosabad, Hanan y Pelayá, daban discernimiento al pueblo acerca de la Torá. Mire esto, daban discernimiento al pueblo acerca de la Torá. Entonces pregunto, ¿por qué tanta gente rehúsa la Torá, rechaza la Torá y no acepta que la ley de Dios esté vigente? O por lo menos aceptan una parte, pero otras no. Sencillamente porque no tienen discernimiento. Son gente sin discernimiento. Pero es que el discernimiento no es para todo el mundo. El discernimiento es para el pueblo de Dios. El discernimiento, recuerden que es tener un entendimiento elevado. Es un entendimiento superior. Es un entendimiento de lo alto, amados hermanos. Y por eso estos hombres, estos sacerdotes, estos levitas, hacían delante del pueblo un trabajo muy, muy especial. ¿Cuál era esto? Dar discernimiento al pueblo acerca de la Torá. ¿Qué estamos haciendo nosotros ahora? Es discernimiento de la Torá. Esto es lo que estamos haciendo. Y por eso nuestro discernimiento nos lleva a esto, a entender la palabra, a entender la Torá. Así que, amados hermanos, ese es el discernimiento. Y dice, y el pueblo permanecía atento en su lugar. Había esa atención. Entendían la importancia de la Torá. Hoy la gente le resta importancia a la Torá. No quieren aceptar lo que dice la Torá. Rechazan los mandamientos de la Torá. O por lo menos no todos, pero sí unos. Y los rechazan. Y con esa actitud están demostrando que no tienen ningún tipo de interés. En cambio dice que aquí el pueblo permanecía ¿qué? Atento, demostrando un interés total por la Torá. Y leían, dice la palabra, en el rollo de la Torá de Elohim. Mire que es el rollo de la Torá ¿de quién? De Elohim. De Dios. ¿La Torá de quién es? ¿La ley de quién? De Dios. Explicando y aclarando el sentido. Explicando y aclarando el sentido. Y mire lo que dice. Dando discernimiento a los convocados. Entonces, cuando nosotros estudiamos la Torá y cuando se aclara y se explica el sentido de la Torá, ¿quién es el sentido de la Torá? Nosotros lo hemos aprendido. ¿Quién? Yeshua. Yeshua es el centro de la Torá. Es el eje de la Torá. Él es el todo de la Torá. O sea, la Torá, el ser de la Torá es Yeshua. Por tanto, la Torá solamente se centra en Yeshua. Y cuando nosotros precisamente explicamos, aclaramos el sentido de la Torá y entendemos todo lo que la Torá significa, por eso un día alguien me criticaba y me decía que por qué yo hablaba tanto de la Torá y Torá, solamente y Torá y Torá. Pues yo le dije, pues que tengo que hablar de la Torá porque la Torá me representa al Mashiach. La Torá me da a conocer al Mashiach. Como lo dijo el apóstol Pablo, el propósito, el fin, la finalidad, la meta, el objetivo de la Torá, de la ley, es el Mashiach. Y es que jamás me cansaré de hablar de mi Mashiach. Por eso siempre hablaré de la Torá, porque la Torá tiene como propósito y fundamento al Mashiach. Para conocer al Mesías. Entonces, dice Amén. Por eso acá, ¿sí? Explicando y aclarando el sentido. Hoy para nosotros es mucho más claro y mucho más explicable el sentido de la Torá que para ellos. Porque para nosotros que tenemos el testimonio de Yeshua, entendemos qué significa la Torá. Y por eso dice acá, y dice acá, explicando y aclarando el sentido, dando discernimiento a los convocados. Entonces, ¿de dónde obtenemos nosotros el discernimiento? De la Torá. Entonces, si nosotros llegamos con un espíritu dócil, con un espíritu humilde delante de Dios, para recibir su Torá, vamos a recibir discernimiento. En cambio, si yo llego lleno de dogmas, de doctrinas de hombres, de enseñanzas de tradición humana, pues sencillamente voy a rechazar la Torá.
No, la Torá no me sirve. No, la Torá ya está inválida. No, la Torá no es para mí. Yo soy gentil. Eso es para los judíos. Y se van a sacar cantidad de excusas. ¿Pero por qué? Porque no se llega con un corazón humilde, sino con un corazón lleno de altivez por todos los dogmas y las tradiciones de hombres. Y dice aquí, y mientras escuchaban las palabras de la Torá, todo el pueblo lloraba. Entonces Nehemías, que es Nehemías, el gobernador, y Ezra, el sacerdote y escriba, y los levitas que daban discernimiento al pueblo. Mire, ¿qué le daban al enseñarle la Torá? Discernimiento. ¿Por qué el enemigo no quiere que usted aprenda Torá? Porque usted tendrá discernimiento. Y si usted tiene discernimiento, amados hermanos, se vuelve imparable para el enemigo. Porque usted va a saber muy bien separar lo bueno de lo malo. Va a tener las mejores acciones y va a saber usar aún la palabra. Y cada dicho de su boca va a ser conforme a la voluntad de Dios. Por eso el enemigo no quiere esto. Entonces mire lo que dice aquí, ¿sí? Dice que daban discernimiento al pueblo. Daban discernimiento. Entonces el estudio de la Torá nos va a dar discernimiento. El estudio de la Torá nos va a dar entendimiento de lo alto, ese entendimiento superior, alto. Y dice acá, dijeron a todo el pueblo, hoy es día santo para Yahweh, nuestro Elohim. No se lamenten ni lloren. Luego les dijo, vayan y coman ricos manjares y beban, y envíen porciones al que nada tiene preparado, porque hoy es día santo para nuestro Señor, para Adonai. No estén tristes, porque el gozo de Yahweh es su fortaleza. Mire en qué contexto se dice el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Mucha gente usa eso, ¿no? El gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor. El gozo del Señor. ¿Y ese gozo qué se refiere? La fiesta del Señor. Mire, estaban celebrando una fiesta del eterno Dios. Una fiesta del eterno. Estaban celebrando conforme a lo que dice la Torá. Estaban leyendo la Torá. Entonces, están leyendo la Torá, están celebrando una fiesta del eterno Dios, están en esa alegría. Por eso les dice, hoy es tiempo de alegría, hoy es tiempo festivo, hoy es tiempo de gozo, es tiempo, sí, yo sé que están llorando porque están emocionados por recibir la Torá, pero debemos estar alegres porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Es decir, ¿en qué nos gozamos? En su palabra, amén, en su Torá, en poder realizar cada uno de sus santas convocaciones, amén, cada una de sus fiestas. Y eso era lo que ellos debían entender y discernir. Entonces dice el versículo 11. Entonces, dice, los levitas calmaron a todo el pueblo diciendo, no estén tristes, porque este es día santo. No estén tristes. Y todo el pueblo se retiró para comer y beber y enviar porciones y celebrar con gran alegría. Eso es lo que nos gusta a nosotros, ¿no? ¿Cómo bueno, celebrar, no? Sí. Comer y beber, ¿no? Y enviar porciones y celebrar, compartir, dice la palabra, con alegría, porque habían discernido, escuche bien, ¿habían qué? Discernido las palabras que les habían declarado. Entonces, el discernimiento nos permite a nosotros también discernir cada cosa que nos dicen, cada cosa que nos enseñan, así como los hermanos de Berea, que dice la palabra, que todo lo que el apóstol Pablo les hablaba, ellos iban a verificarlo, tenían discernimiento, constataban, para ver si era real, y tenían discernimiento, o sea, no cualquiera podía venir a engañarlos. ¿Y por qué hoy aparece cualquier? O sea, viene un aparecido por allí y engaña a una cantidad de gente, porque no tienen discernimiento y les hablan cualquier 2, 3 palabras y los engañan y no tienen ningún tipo de discernimiento estas personas.
Y nosotros muchas veces somos culpables precisamente por eso. Si nos engañan, somos culpables nosotros porque no tenemos el discernimiento. Claro. En nosotros debe estar la responsabilidad de esto. Y por eso dice, y todo el pueblo se retiró para comer y beber y enviar porciones y celebrar con gran alegría, porque habían discernido. Es decir, habían entendido, pero de manera gloriosa, tenían un entendimiento grande, alto, superior, las palabras que les habían declarado. ¿Qué palabras? Las palabras de la Torah. Entonces estuvieran ahí, claro, estaban en medio, imagínense, estaban en medio de la celebración de ¿qué día? Del Yom Teruah. Yom Teruah. Estaban en medio de Yom Teruah, el primer día, el día 1 del 7º mes. Y les dicen, no, este es un día santo, este es un día de fiesta. Comamos, vayan, coman, beban y compartan. Enviar porciones significa compártanse los unos a los otros y celebren con gran alegría. Y celebren porque han podido discernir las palabras que les han sido declaradas, que les han sido enseñadas, amados hermanos. De eso se trata. Y dice el versículo 13. El día segundo se reunieron los principales de las casas paternas de todo el pueblo, los sacerdotes y los levitas, junto a Ezra, el escriba, para seguir profundizando en las palabras de la Torah. Amén. Wow. Seguir profundizando en las palabras de la Torah. Eso es algo muy tremendo y poderoso, amados hermanos. Seguir profundizando. Entonces, la persona que logra tener el discernimiento divino, el discernimiento de lo alto, va a desear, va a tener un deseo de seguir profundizando ¿en qué? En las palabras de la ley, en las palabras de la Torah. Allí, o sea, se quiere sumergir más, ¿sí? Como dice la canción, ¿no? He probado y quiero más. Más y más. Uy, no, ya probé de esto. Uy, no, eso está delicioso. Esto está delicioso. Entonces, la persona que tiene discernimiento espiritual se vuelve un catador espiritual. ¿Sí? Así como hay catadores de café, ¿no? De diferentes bebidas, ¿no? Entonces uno ve esos catadores de café que se vuelven especialistas en conocer, ¿no? Los sabores, los aromas y saber, este es ácido, este es más dulce, este viene de tal lugar, este viene de tal otra parte, y se vuelven especialistas. Pues así nosotros también nos volvemos, el discernidor se vuelve un especialista, un catador de la palabra, ¿sí? Y la prueba. Y sabe qué es la palabra de Dios y qué es lo que el Señor quiere decir y se vuelve en esto. Así que para nosotros, amados hermanos, el discernimiento es muy especial. Y por eso dice el Proverbios capítulo 1, versículo 5. Óigalo también, el sabio aumentará su moraleja y el discernidor obtendrá estrategias. El discernidor, el entendido, aprendemos a ser personas entendidas, pero con un entendimiento alto, superlativo, un entendimiento que viene del cielo. De eso se trata, amados hermanos. Y nosotros no podemos quedarnos con el mero entendimiento de las cosas naturales. Tenemos que pasar al entendimiento de las cosas espirituales, y ese es el discernimiento. El entendimiento profundo de las cosas espirituales, ese es el discernimiento. Y cuando nosotros tenemos ese discernimiento, amados hermanos, entonces vamos a poder tener unas acciones mucho más controladas y unas palabras mucho más controladas, y vamos a poder tomar la diferenciación, vamos a poder diferenciar entre lo bueno y lo malo, y vamos a poder también elegir y escoger las mejores palabras para los momentos de crisis, para los momentos difíciles. Y no solamente las palabras, sino también las acciones. De ahí que sea tan necesario que nosotros tengamos ese discernimiento, es decir, ese entendimiento superior, ese entendimiento que obtenemos a través precisamente de la propia Torah, de la propia palabra del eterno Dios. Amén. Amén, amén.